Bienvenidos rebeldes del ser a este espacio de Revelarte. Soy Sheila Sikafi, especialista en la revolución del ser y coach de la felicidad. Si estás aquí, créeme que no es casualidad. Me alegra mucho que estés aquí y seguimos en este juego de la vida conociendo los jugadores que debes de poner en tu tablero. Y hoy es uno muy importante porque es el jugador principal que debes de jugarlo en tu tablero y la importancia de que lo tengas ahí es primordial. Si te preguntas cuál es ese personaje que busca validación, que busca reconocimiento, que quiere brillar, aunque a veces nos dé miedo, ese es el jugador que vamos a hablar hoy. Y para eso tengo una excelente invitada, Sofía Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar y platicar de lo especial que es este jugador, de lo importante que tenemos que tener este jugador en nuestra vida porque es nuestro soberano resplandeciente, ese que toma el liderazgo de nuestra vida y lo importante que es proyectarlo. Sofía, bienvenida. Gracias, Sheila. Es un honor estar aquí. Qué bueno. Mira, estamos en esta serie donde vamos hablando de cada personaje y de cada jugador. Y cómo la astrología revolutiva, como yo la llamo, porque estamos en un proceso de reevolución, quiere decir no es una evolución lineal, sino en una espiral. Sí. Y este jugador resulta que es nuestro sol. Nacemos con un sol. Tu sol en Capricornio, sí. Mi sol en Géminis. Es un sol que viene a brillar, pero que nosotros estamos llamados a potenciarlo, claro. ¿Cierto? Sí, no totalmente. es que se nos fue dado, más nosotros venimos a desarrollarlo. Claro. Y como te platicaba, ¿cuánto puede costarnos en nuestra vida no tener este jugador activo en nuestro tablero? Claro. Cuéntame en tu experiencia personal, porque este episodio de Revelarte, lo que le habla a las personas es cómo revelar su autenticidad y cómo tienes que revelarte en algún punto de tu vida y liberarte de condicionamientos, de miedos, de limitaciones. Sí. Y me gustaría que nos compartas cuál fue esa revelación en tu vida Claro. que te llevó a revelar a tu ser y a estar hoy empoderando y trabajándole a otras personas su propia confianza. Claro que sí. Pues creo que este tema que mencionas es fundamental porque todos nacemos con él, ¿no? Nacemos con este poder, nacemos con este sol. Nacemos como un lienzo en blanco. Así es. Y la vida, la familia, la sociedad, los aprendizajes nos van formando con ciertas creencias limitantes o creencias potenciadoras. Así es. Y la mayoría de las creencias limitantes, si no es que todas, nos apagan, ¿no? Nos hacen como apagar esa confianza plena en uno mismo o esa autenticidad de cómo es realmente nuestro ser. Porque cuando éramos pequeños, creo que si todos pueden acordarse un poco de su niñez, quizá te ponías un traje de superhéroe y tú pensabas que eras la princesa del superhéroe, eras la más preciosa, la más lista, la más fuerte, la más rápida del oeste, ¿no? Y conforme vamos creciendo, ese poder, esa autenticidad se va apagando. Va disminuyendo. Muchas kriptonitas en el camino. Sí, exacto. Sí. Y creo que hasta se me pone la piel chinita porque creo que es importante detenernos a pensar cómo era para entender dónde está mi poder o cómo era mi poder. Así es. Y a mí por eso mucho me gusta decir, retomo mi confianza, retomo mi poder. Porque está ahí, la olvidamos, la guardamos, la reprimimos. Exactamente. Y sin embargo es nuestro, es simplemente atrevernos, porque al final este es un acto de valentía, Claro, ¿cierto? O sea, como cualquier juego, es no entrar pensando, ay, voy a perder. Claro. O qué ansiedad me da si no gano, ¿no? Ajá. Este es el juego de la vida donde tú estás llamado a salir libremente y a experimentar. Exactamente. Así, es muy interesante lo de los disfraces. Claro. Porque cuando yo trabajo con las personas, su sol, Ajá. yo le digo, a ver, reconectemos con tu niño de 5 años. Sí. Porque es ahí donde el niño ya superó esta parte de pertenezco a una familia, que es lo que nos pasa, lo que estabas diciendo. Claro. La familia nos moldeó, vimos un entorno. Cuando pasamos a esa área donde estamos supuestos a potenciar nuestro sol, nuestro brillo, estamos al contacto y empezamos a jugar a ser el doctor, a ser la bailarina y nos desconectamos de ese niño o niña por responsabilidades sociales, culturales. Y yo les digo a ellos,
¿qué les parece si se meten a teatro? Claro, al drama, recuerden lo que les gustaba. A reconectar Sí. esos personajes Claro. y a esto de fake it until you make it. Sí. O sea, fíngelo hasta que lo logres, porque Sí. están ahí. Claro. Como dices tú, es reconectar, reconocer nuevamente ese niño que no tenía limitaciones, que era espontáneo. Para mí el sol es como, la naturaleza es muy clara en la enseñanza. El sol, ¿qué hace? Sale cada amanecer, resplandece, calienta, ilumina, no pide validación, no dicen, a ver, aquí estoy, Sí. mírenme, apláudanme, reconózcanme. Sale, brilla, Claro. dándonos ese fuego vital. Y para mí, este jugador es el fuego vital. Claro. Entonces, ¿cómo podemos no sacrificar a este personaje? O sea, saber si lo estamos viviendo en nuestro tablero de la vida. ¿Cómo realizaste tú? ¿Cuál fue esa revelación que te trajo a decir, yo quiero brillar desde mi luz, dar esta estructura, ese Sí. empoderamiento tan capricorniano? Ajá. Pues sí, qué importante como todo lo que mencionas del rol del sol y cómo cada quien en nuestra vida podemos usar ese rol y decir en dónde estoy yo brillando y en dónde me estoy apagando, ¿no? Así Primero es. identificar como en qué áreas de mi vida resplandezco más Así es. que en otras. Porque siempre hay unas áreas en las que soy más yo y otros lugares, otras sociedades, otros grupos en los que soy menos yo. Claro. Entonces, ¿dónde me siento más cómodo? ¿Dónde me siento más incómodo? Y en ese lugar de incomodidad está el crecimiento de decir, ok, bueno, pues entonces, ¿qué me está faltando aquí? ¿Y cómo puedo conectar más con mi sol o con mi poder, con mi autenticidad? Así es. Y en mi caso, la revelación fue, yo cuando tenía 18 años fundé una agencia de marketing. Ok. Y estuve ahí 13 años y fue una agencia muy exitosa y la posicioné en el ranking de las mejores agencias del país y fue una época increíble. Qué lindo. Y así como había momentos increíbles, también había momentos de mucha ansiedad y de mucho estrés, porque había pues clientes muy grandes, cuentas increíbles, pero Sí, al mismo claro. tiempo llevaba problemas y responsabilidades increíbles y grandes, ¿no? Entonces un día, manejando a mi casa, de esas veces que no sabes ni cómo llegaste a tu destino. En piloto automático, porque la cabeza anda por otro lado. Sí. Justo, la cabeza en piloto automático y mucho estrés, mucha ansiedad. Llegué al escalón de mi casa y ahí me derrumbé, ya de llanto, ¿no? O sea, mucha ansiedad, mucho estrés, ya era muy noche, ya estaba muy cansada, tenía un problemón y no sabía cómo lo iba a poder resolver. Y en ese momento, después de mucho llanto, pues justo llegó mi mamá y ahí me dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, sí está bien que estés enfocada en esto y que estés teniendo este problema tan grande, pero lo importante aquí es que identifiques a qué grado te estás dejando caer, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué estás cayendo tan fuerte? O Claro. sea, emocionalmente, ¿por qué te Así estás es. dejando afectar Drenar tanto, de esa manera, ¿no? claro. Y dije, claro, porque en la vida el 10% es lo que nos pasa y el 90% es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Así es. Entonces ahí dije, claro, qué importante decidir cómo reacciono ante lo que me pasa. Así es. Este problema sé que se va a acabar resolviendo, como se han resuelto los otros miles más. Y se acabó resolviendo, pero lo importante es cómo actúo ante este problema, ¿no? Y ahí justo dije, no me vuelvo a dejar caer tan fuerte sin importar lo que suceda, ¿no? Porque ya Claro. mi cuerpo estaba inundado de cortisol, se me estaba Sí. cayendo el pelo, me estaba enfermando más, no dormía nada, Sí. ¿no? Entonces y es que el cuerpo, viste cómo grita, ¿no? Claro. Alceo, escúchame. Claro, escúchame. Y esto nosotros está- después, después estoy ocupada, tengo que hacer esto, ¿no? Sí. Y ahí fue donde dije, no me vuelvo a dejar caer así. Y empecé a estudiar desarrollo humano, programación neurolingüística y diferentes herramientas que nos ayudan a las personas a regresar a la paz. Wow, qué lindo. Sí a entender mi camino y a entender mi pasado y por qué soy como soy, pero lo más padre del desarrollo humano Gestalt es que se enfoque en adelante. Como, claro que es importante todo lo que me pasó y por qué soy así y el trauma que tuve y lo que sea, pero ahora con esto que tengo aquí, ¿qué elijo hacer? Así es. Y cómo me enfoco en ir hacia adelante y cómo me enfoco en estar mejor conmigo para estar mejor con los demás. Una técnica esencial para este momento, porque si volteamos a ver, y tú siendo Capricornio, debes de haber sentido esto. Capricornio ha pasado por una
depuración y regeneración a nivel mundial, pues a nivel existencial realmente. Las personas con muchas energías Capricornio lo sintieron a manera muy personal. Es como, no puedo, se desplomaron la estructura, no puedo seguir con tanta obligación, con tantos límites, con tanto, esto tiene que ser así. ¿No? Y el 2020 fue el máximo canalizador de toda esta energía, que al final es, como dices tú, voltear a ver, agradecer. Porque al final son momentos cruciales en la vida que nos dicen no es por aquí, es totalmente por allá. Y si lo supiéramos entender en ese momento sería genial, pero a veces no lo logramos sentir. Pero lo interesante es lo que tú hiciste. Porque el problema está en no ver la salida, en no buscar la ayuda. Y esto creo que es algo muy importante en este momento. Estamos yendo a millón luz. Estamos en una revolución humana, como se ha vivido en muchas veces. Guerras, transformaciones, inflación económica. Está acá. Es la realidad que estamos enfrentando. ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cómo damos esa perspectiva como tú dijiste? ¿Qué hago? ¿Me dejo caer? ¿O le busco una perspectiva de este reto como una oportunidad? Y siento que estamos ahí, en un momento que estamos yendo hacia la evolución, y la evolución es el futuro. O sea, con esto que tenemos hoy, el desarrollo que acabas de decir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Ya me destruyeron mi base, me destruyeron mi estructura, mis mandatos, porque también nos liberaron de mandatos, condicionamientos culturales. ¿Cómo nos movemos de hoy en adelante? Y ahí tiene que entrar este jugador. Claro. Y creo que esa es la pregunta de la lotería. Y sí hay diferentes maneras o herramientas que podemos usar para sentirnos mejor con nosotros mismos, para conectar más con mi poder y con la confianza. Porque escuchamos mucho, y está muy de moda, ¿no? Confía en ti. Sí, bueno, gracias, pero ¿cómo hago eso? Gracias, ¿no? Está bien, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, ¿no? O repítete muchas veces en la mañana, confío en mí. No. Viene, yo creo, y en mi experiencia, viene de algo más profundo, viene de algo más adentro. Y está comprobado, hay diferentes estudios que comprueban que la confianza se genera, primero que nada, actuando. Entonces, me compruebo que soy una persona digna de mi propia confianza actuando. Entonces, el primer paso es atreverme a hacerlo. Entonces, eso que me da miedo hacer, me paro y hago un pequeñito, ¿no? Un paso. Si quiero empezar un negocio nuevo, me paro y hago un pequeño paso. Si quiero empezar a hacer más ejercicio, me paro y hago un pequeño paso. Si quiero empezar a confiar más en mí mismo y en mi autoestima, en un lugar rodeado de personas, digo un comentario y me empiezo a atrever, ¿no? Así es. Y la confianza justo se basa en atreverse a hacer las cosas. Y es un músculo, dicen mucho que es un músculo. Entre más se ejercita, más podemos conectar con él. De la misma forma que nos condicionan los famosos fracasos, ¿no? Es como que, ya fracasé tantas veces, ya no lo hago. Es revertir esto, es condicionarnos hacia, yo puedo hacer esto, pero hay que demostrarlo. Como dices tú, esto de pensarlo, hablarlo, no es suficiente. Necesitamos alinear nuestra mente, nuestra palabra con nuestras acciones y emociones. Exactamente. Si mi corazón me dice, es momento de iniciar algo nuevo. Si tú te quedas ahí, viene la frustración, la desesperación. Y muchas personas ya me dicen, es que no sé qué me pasa, es que no logro. Y en astrología sabes que es muy fácil saber si la persona está viviendo su sol. Es muy fácil porque si a una persona Aries yo le digo, cuéntame, eres emprendedor, eres líder, te atreves, ¿cómo haces? Reacciona y me dice, no, la verdad que yo... Eso de iniciar me da miedo. Es muy fácil saber que no está viviendo, porque todos tenemos esa luz, esa potencialidad como tú la tienes, como yo la tengo, cada una enfocada en un área, porque para eso tenemos diferentes soles, ¿cierto? Y tenemos más personajes, más jugadores, pero este tiene que ser el principal. La cosa es que el programa pasado justamente hablamos de la luna, la guardiana, que es el inconsciente, que rige un 90% de nuestras decisiones, ¿cierto? Entonces, pasarla al consciente es decirnos, está bien, hay un miedo tal vez ahí atrás, lo trabajo, como dices tú, hay muchas herramientas para trabajarlo, pero también me conecto con este jugador de luz y me presento cada día. Yo recuerdo que una de mis mentoras
yo estaba en un momento muy oscuro en mi vida, yo le decía, yo no veo la salida. O sea, honestamente no la veo, yo sé lo que quiero hacer, pero no la veo. Y me dio el mejor consejo de mi vida que lo acabas de decir tú. Solo preséntate a la vida cada día. Cada día, un claro, paso. Solo por hoy. O meditas solo un día, o un día haces journaling, o solo un día te atreves a llamar a alguien, o solo un día buscas una ayuda. Y en vez de ver todo ese trayecto tan largo, porque al final, dime si al final la realidad solo es el presente. Claro, este momento que estamos viviendo es la única seguridad que hoy tenemos y lo hemos aprendido en carne viva. Así que, ¿cómo sería el proceso de sacar este actor? ¿Cuál fue tu proceso, por ejemplo? Para poner al ruedo a este actor y decir, bueno, ya, demasiado estrés, ya tengo las técnicas. ¿Cuál fue ese? ¿Cómo lo pusiste en ese tablero? Creo que ahí es muy importante el tema del miedo y lo que nos da miedo. Y el miedo es algo que me ha gustado mucho a mí estudiar e indagar. Porque primero hay que entender como el propósito del miedo, ¿no? El miedo está ahí para enseñarnos que hay una posible amenaza. A protegernos de alguna manera, sí. El miedo es algo buenísimo. Así es. En el ser humano está ahí para prevenirnos de que nos pase algo. Así es. Pero el ser humano lo ha llevado a su extremo, que es la ansiedad. Así es. Pero si mantenemos el miedo en su correcta proporción, el miedo nos puede impulsar. Y ahora, suena muy bonito, pero ¿cómo se hace esto? Cuando transformo el por qué me está pasando esto a un para qué me está pasando esto, entonces ese miedo me va a enseñar algo y ahora sí lo voy a poder usar como un aprendizaje. ¿Por qué? El por qué se aferra de miedo, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo me pudo pasar? No hay salida. Una posición muy de víctima también, de no tomar la responsabilidad y las riendas. Así es. Y el ¿para qué me está pasando esto? Se aferra de sentido. Y el sentido está comprobado que el sentido da confianza. Así es. Entonces creo que cuando encuentras un sentido en tu vida, así es, te conectas a tu sol, te conectas a tu poder, te conectas a ¿para qué estoy en esta tierra? Y, por ejemplo, yo hoy veo en retrospectiva mi vida y todos los momentos difíciles, todas las situaciones o áreas de mi vida difíciles en mí, en mi familia, en todas las áreas de mi vida que todos tenemos diferentes retos, hoy entiendo mi camino, hoy entiendo que todo eso tenía que pasar para que hoy pudiera estar en una situación diferente, con un aprendizaje diferente. Y sé que me faltan muchos retos más hacia adelante. Y con una aportación, ¿cierto? Y con una aportación. Porque en la astrología, por lo menos de nuestro lado, traemos varios propósitos, ¿sí? Tenemos muchos propósitos. Y toda esa energía o el universo que tenemos dentro de nosotros es un potencial que venimos a entregarlo. ¿Cierto? A entregarlo al mundo, a dar herramientas desde nuestra propia experiencia. Para mí hay que experimentarlo para poder aportarlo, ¿no? Entonces, en este momento, sabes que hay mucha incertidumbre que ha llevado a una falta de salud mental. ¿Cierto? Y ya lo vamos a explorar más en otro personaje. Pero cómo esta narrativa nos previene de jugar espontáneamente, como decías tú. Los niños no piensan si va a gustar que me vista de Superman o no va a gustar, ¿no? Como la espontaneidad, por lo menos para mí, no sé si para ti, es básico en esto, ser espontáneo, no regirnos tanto en las reglas sociales, en los patrones y ser más espontáneo, jugar un poquito más con la vida, ¿cierto? ¿No? O sea, y creo que ahí, Sheila, entra la parte del juicio. Cuando a mí me da miedo que me juzguen, pues estoy viviendo como con pincitas, ¿no? Estoy diciendo, hago esto, no hago esto, ¿qué tal que piensan el otro? ¿Qué tal que dicen que soy esto? ¿Qué tal que dicen que no soy el otro? Y el juicio es algo innato al ser humano, ¿no? Nacemos juzgando. Está comprobado que vemos algo y en menos de 2 segundos lo juzgamos. Está bueno, no está bueno, sirve, no sirve, lo quiero, no lo quiero. De todo, absolutamente todo. El juicio no es algo malo. Cuando no queremos que nos juzguen, eso sí es algo malo, porque es algo inevitable. Eso, ¿no? Querer gustarle a todo el mundo, es imposible. A ver, imposible. Hasta el monje más espiritual del Himalaya juzga. Así es. Hay juicio con dolo y hay juicio sin dolo. Pero, entonces,
cuando puedo abrirme a que me juzguen, sabiendo que, una, no tengo control sobre la mente de la otra persona. Así es. 2, haga lo que haga, me van a juzgar. Puedo entonces entrar en decir, ok, sabiendo lo anterior, pues, ¿qué más me da? Y cuando empiezo a practicar, porque es muy fácil decirlo, pero a la hora de la hora, empezar a hacerlo, pues claro que cuesta trabajo, ¿no? Es atreverme, es salir de la comodidad, justo. Entonces, cuando sé que esas dos cosas van a seguir pasando, pues puedo empezar a conectar más con mi autenticidad y decir, me atrevo a ponerme esto de ropa, me atrevo a decir el otro, me atrevo a grabarme, me atrevo a decir mi voz, a usar mi voz. Y dime si esto no es lo que nos trae esas conexiones auténticas que tanto anhelamos. O sea, yo llego a muchos de mis clientes y me dices que yo quiero conocer mi alma gemela, yo quiero conocer a mi pareja, no sé si mi pareja es la mía. Y le digo yo, ¿y qué deseas tú? Claro. ¿Qué deseas tú en una pareja? Pues no, porque ni siquiera han conectado con el propio deseo. Claro. Y cuando nos atrevemos a ser auténticos, a brillar desde nuestro sol, porque al final el sol es nuestro corazón de león, ¿no? Es este corazón de león que se atreve. Como dices tú, el coraje para mí es muy importante. Claro. El atrevernos y el no tomarnos las cosas personal, porque al final todos andamos proyectando, o sea, nuestros ojos son los proyectores, andamos viendo el otro que me refleja sobre mí. Sí. Y a mí eso me costó mucho en su momento, que me decían, esas relaciones así te están hablando de ti. Yo decía, no, si yo odio a esta persona esto, o sea, eso no es mío. Claro. ¿No? El mismo como dices tú, o sea, muy abiertos al juicio, pero cuando volteamos a ver para adentro y decimos, ¿cuánto me enjuicio a mí? O sea, ¿cuánta autocrítica tenemos? Totalmente. Y el miedo al fracaso, ¿cierto? Sí, o sea, ¿por qué tanto miedo al fracaso? Sí, eso que mencionas de me espejeo en el otro cuando realmente siempre se trata de mí, ¿no? Entonces, entre más juzgo al otro y entre más necesidad tengo de estar viendo qué le pasa al otro y qué hace el otro y qué dijo el otro. Más te desconectas de ti. Y qué se puso el otro. Más me desconecto de mí. Y como dices, más me muestra lo juiciosa que soy conmigo, ¿no? El nivel de juicio que tengo conmigo es el nivel de juicio que le doy a los demás. Otra persona, sí. Entonces, ahí es algo que tenemos que identificar. ¿Por qué estoy juzgando tanto a los demás? ¿Quiere decir que así me juzgo tanto a mí o que no me quiero ver a mí y que se me hace mucho más fácil ver al otro, pensar del otro, criticar al otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si regreso? Cada vez que me cacho haciendo eso, regreso a mí, regreso a mi centro, regreso a mi poder, regreso a mi vida y me volteo a ver y me digo, ¿qué me está pasando a mí? O, si no quiero ver qué me está pasando a mí, bueno, ¿qué más puedo hacer por mí? ¿Qué más me gustaría hacer por mí? ¿Dónde me gustaría enfocarme a mí? ¿Cómo me gustaría sentirme a mí? Pero remuevo el reflector para acá, ¿no? Y así es como entonces me voy conociendo más, voy poniendo más atención en mí y voy dejando de vivir como en modo automático o en modo avión de pues a ver a dónde la vida me lleve. Sí. Y a ver a qué situaciones me lleve y a ver a qué lugares me lleva. O tratando peor, ¿no? De controlar la situación, de tener todo planeado y llegan estos cambios inesperados y no sabemos, se nos mueve el piso, ¿no? Pero cuéntanos, porque creo que nos quedó inconclusa tu historia. Sí. Llega esta revelación a través de tu madre que estuvo para sostenerte, qué lindo, ¿no? Y tú dices, no más de esto. Buscaste tu esencia, tus herramientas, logras, como dices tú, con trabajo, porque al final es como un trabajo de atrevernos a reconectar con nuestra esencia, de expresarla paso a paso. Sí. Y me encantó esa pregunta que tú dices, el para qué. El darle sentido a esta luz, porque si no caemos en esto de mírenme, valídenme, y caemos en esto del ego, que también es bueno, porque es el ego el que nos lleva hacia enfrente, el que nos hace dar este paso. ¿Cómo llegas a este entendimiento de en vez de hacer, no sé si se diste con la agencia, me contarás, pero cómo esto que experimenté hoy me lleva a un camino de propósito, a un camino de sentido, a un camino de un para qué, que para mí en lo personal fue la palabra clave para ayudar a salir de cualquier inseguridad o miedo. Porque cuando tú empiezas a pensar,
más allá del yo, más Sí. allá del sol inclusive. Aquí Sí. superamos al sol Claro. y decir, ¿cómo hago como el sol? Salgo, ilumino y brillo a personas para darles claridad. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ese para qué? Cuéntanos, porque a mí me ayudó mucho ese para qué y sé que lo has puesto al servicio, esa Claro. experiencia que tú tuviste de tu Sí. personaje. Pues justo en el momento en el que digo, a ver, necesito hacer algo por mí, porque estoy viviendo en piloto automático, porque estoy viviendo en cortisol, en estrés y todo el tiempo estoy pensando en los problemas de mi trabajo. Anhelo el fin de semana, anhelo las vacaciones y cuando llegue el fin de semana, pues ya pasó, pero no me estaba llenando nada. Claro, hay un vacío. Un vacío. Entonces empiezo a estudiar desarrollo humano Gestalt y digo, esto es mi mero mole, como decimos en México. Sí. De aquí Esa es la soy. revelación, ahí Esa es está. la revelación. Y gracias, bueno, eso fue 2018 más o menos. Después viene 2020, la pandemia, y empiezo a poner mucho en práctica todos los aprendizajes. Y lo empiezo a compartir con mis amigos, familiares, gente cercana. Y la respuesta era, ay, me sirvió mucho, mándame Claro. más. Pero a ver, ¿qué más hacemos con esto? ¿Qué más hacemos? Y yo les compartía por WhatsApp, mira, a mí me funcionó esto, chécate esto, lee esto. Y un día alguien me dice, ¿por qué no haces una cuenta en redes sociales para compartir todo esto? Así es. Y yo, ay, no, ¿cómo crees? A nadie le va a gustar. O sea, eso es lo que a mí me gusta. No, pero mira, a todos nosotros nos ha servido. Y digo, bueno, pues ya, ahí que me sigan 3 personas y lo voy a hacer. Sí. Y lo empecé a hacer, empecé a compartirlo y la respuesta fue increíble. Y me empecé a dar cuenta que también al compartirlo con las personas, me ayudaba a mí y por supuesto que ayudaba también a las personas. Entonces el sentimiento de gratificación y el Así es. sentimiento de ponerme al servicio era algo Superaba el jamás antes miedo, sentido. superaba las inseguridades, Claro, ¿no? claro. Cuando tú encuentras ese para qué, Ujú. y acabas de decir algo muy lindo que a mí me pasó. Cuando tú empiezas a dar este servicio, es como un círculo, Claro. ¿no? Es este circuito Sí. de yo te ayudo y tú me ayudas. Justo. Y empiezas a ver, como decimos, este espejo. Sí. Y a mí me pasa que por temporadas me llegan muchos tauros. Por otra temporada, yo sé Ok. que también son energéticas, pero lo interesante es que ya llegué a la observación de decir, es porque yo estoy trabajando mi Tauro, Claro. es porque yo estoy trabajando mi autovaloración y vienen Sí. todas estas personas a enseñarme cómo integrarlo. Ujú. Y aquí lo importante y el mensaje que quiero dejar es, no tenemos que esperar ese momento que creemos que estamos No, listos, porque a mí me claro. pasó, es como que no, tengo que seguir estudiando, tengo que seguirme preparando, Sí. no sé lo suficiente, espérate que tengo que seguir estudiando. Y sin embargo, cuando ya tienes esta experimentación, tú lo experimentaste, tú dices, lo pones al servicio, Sí. estas personas te dicen, me funcionó. Claro. Es el momento en que te olvidas del ego, sales con esta luz propia, Sí. expresas tu voz, así no puedas salir en video, no puedes Sí. hacer el selfie. Hay alguien esperando ese mensaje. Claro, O sea, hay totalmente. alguien que te va a escribir y te va a decir, ese es el mensaje que yo necesitaba Sí. escuchar este día. Va a pasar, porque me pasó a mí, me imagino que te pasó a ti. Sí. Porque siento que son señales que nos manda el universo a decir, sí, es por acá. Exactamente. Sigue adelante. Y yo pienso que hoy en día diferenciarnos, que lo vimos ya en un podcast anterior, en una sociedad ahorita donde todos tenemos las mismas oportunidades. Si Claro. yo quiero estudiar astrología, 1000 personas pueden estudiar astrología. Claro. ¿Cómo lo hacemos diferente? ¿Cómo lo hacemos nuestro? Y para mí desde la astrología es conocer y conectar con esa esencia. Sí. Porque como tú hay muchos Capricornios, sin duda, no lo tengo ni duda, pero te hace única toda tu configuración, ¿cierto? Y me imagino Claro. que cuando tú empiezas a trabajar con las personas, ves esto también, ¿no? Toda la configuración, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Sí. Es todo pues tú Sí. lo dices, es un desarrollo humano, es un diseño, ¿no? Y creo que ahí es cómo me diferencio, es pues cómo conecto conmigo, porque no hay nadie más como yo, ni como tú, ni como nadie. Entonces Sí. si yo puedo conectar con mi autenticidad y dejar de querer ser como Chuchita Pérez, ¿no? Sí. Pues si yo quiero ser como Chuchita Pérez, siempre voy a ser Chuchita Pérez 2, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si me empiezo a enfocar en ser yo? Diferente, y claro que mira, me gusta esto de esta persona, me gusta esto del otro, lo hace increíble, esto no me gusta. Admirar, Y así claro que sí. me empiezo a formar, pero siempre regresando a mi esencia
Y creo que también en el tema de actuar todos los días un pasito es muy importante porque está comprobado que el 95% de las decisiones que tomamos son con base en cómo nos sentimos en ese momento. Claro. En mi sentimiento. Entonces, ¿tengo muchísimas ganas de pararme a trabajar? No, la verdad no. ¿Tengo muchísimas ganas de hacer ejercicio? Pues no tanto, ¿no? Claro. Tengo muchísimas ganas de hacer la llamada complicada, de aplicar al trabajo que quiero, de mandar el correo difícil. No. No siempre va a estar la motivación, Nunca ¿cierto? va a estar la motivación al 100%, ni las ganas al 100%, ni la energía al 100%. ¿Qué entra ahí entonces? Entonces es actuar a pesar de no sentirte al 100% listo, 100% motivado. No me siento en mi momento culminante para hacer la diferencia. No, pero lo voy a hacer hoy. Y entonces, cuando me convierto en una persona de acción, ahí está la clave, porque entonces me demuestro que puedo confiar en mí y una persona de acción se va dando paso a paso el resultado de saber que puede confiar en él mismo, y cuando puedo confiar en mí mismo, sé que entonces puedo seguir, y cuando Claro. volteo la cara, pues ya llevo todo un camino recorrido. Así es. ¿Cómo hacemos para que este personaje salga al ruedo? ¿Cómo hacemos para ponerlo ahí en el tablero a pesar de, ya dijiste lo de la acción, me parece súper importante, pero te pongo mi ejemplo Sí. realmente. O sea, yo soy una persona que le cuesta mucho el ejercicio y he trabajado mucho en mí y he trabajado, bueno, imagínate, toda mi carta, Sí. pero esa área del ejercicio y sé por qué, o sea, lo veo en mi carta y digo, yo me tengo que obligar, o sea, yo tengo que ser esa autoridad dentro de mí que me diga, Sheila, vamos a hacer el ejercicio. Sí. Sin embargo, no lo he logrado. No lo he logrado y por más consciente que esté, Sí. hice mi sol, hice todo, Sí. hice mi luna. ¿Qué elemento nos puede ayudar ahí? Porque yo tengo muchos clientes que por más conscientes que están, por más herramientas que tenemos, Sí. trabajamos creencias limitantes que nos ayuda bastante ahí. Sí. Esa parte nos ayuda mucho cuando trabajamos las creencias limitantes. Entonces, si nos falta esta acción, si nos Sí. falta, ¿dónde encontramos este empuje a dar ese primer paso? Claro, creo que la motivación siempre se va a encontrar adentro y la motivación se acaba y la motivación se termina, pero la intención se queda. Entonces, en lugar de buscar motivación para hacer algo, más bien está comprobado que si buscamos la intención, o sea, a ver, ¿qué intención le voy a poner a esta clase de ejercicio, ¿no? En este caso, bueno, hoy voy a ir y voy a intencionar en mi autoconfianza. Va, toda la clase voy a ofrecer este ejercicio para mi autoconfianza. Le voy a poner la intención para el problema que estoy teniendo con mi prima, mi papá, ¿no? Entonces, esto lo ofrezco para mi relación. Y no quiere decir que es como una magia, pero estoy buscando como un para qué, ¿no? O este ejercicio se lo voy a dedicar a mi rodilla, que me duele. O a esta parte de mi cuerpo que no me gusta. Entonces, hoy la voy a dedicar con muchísimo cariño a ti que no me gustas para fortalecer la relación contigo, parte del cuerpo, ¿no? Entonces es, ¿cómo le pongo una intención? Y hay otra manera que se llama encimar un hábito en otro. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo quiero meditar todos los días o si yo quiero leer todos los días, tengo que encimarlo en un hábito que ya hago. Ok. Entonces, por ejemplo, ya me baño, ¿no? Todos los días me baño. Sí. Entonces, voy a encimar mi hábito de meditar con el de mi regadera. Entonces, cada vez Lo que relacionas. Lo relaciono. Entonces, cada vez que esté esperando que salga el agua caliente, voy a empezar a meditar ahí y cuando me meto, voy a seguir meditando y voy a terminar de meditar hasta que me seque con la toalla. Estás programando ya, ¿no? Eso es la Exacto. programación de un hábito, ¿no? Exacto. Entonces ya no es como que voy a me meditar gusta a las eso. 9 de la noche, sino que en lo que espero que se caliente el agua voy a meditar, en lo que me pongo el shampoo voy a meditar, ¿no? O en lo que manejo a mi trabajo voy a escuchar un audiolibro todos los días. Exacto. O en lo que, no sé, en este ratito que sé que tengo 20 minutos libres siempre en la mañana, voy a hacer 20 lagartijas y 20 sentadillas. Pero entonces lo encimo en algo que Genial. ya hago. Claro. Sí, para que me lo lleve. Exacto, Claro. exacto. Y así no dependo solo de la motivación. Exacto. Porque depender es que de la motivación no funciona. siempre está ahí. Hay No. días bajos, hay días Claro. energéticamente. Que de Claro. verdad yo digo, hoy no, Sheila. Claro. O sea, hoy no, tengo mi herramienta, Sí. voy y digo, bueno, la luna Ya está en mi sí. luna.
me acuesto y me pongo a ver tele. Perfecto. Claro. Pero muy interesante lo de la intención. Sí. Me encanta porque la estamos oyendo cada vez más. Yo la oí mucho cuando empecé con la astrología, ¿no? Sí. Haz tus intenciones de luna nueva. Haz tus intenciones de luna nueva. Sí. Y lo vemos repetitivamente. En la disciplina de la microdosis también ya están diciendo no hagas microdosis sin una intención. Sí. ¿No? La meditación es con intención. Claro. ¿Qué es la intención? Porque es muy importante que la gente entienda esto. A mí me perdió por mucho tiempo. Sí. O sea, yo decía como, bueno, las intenciones de luna nueva y hacía mi lista, quiero hacer... Pero yo pienso que la intención tiene que llevar el componente emocional. A mí por lo menos lo que me funcionó es meterle, tal vez ahí puse uno sobre el otro, lo trasladé. muy bien. Es, si mi intención es que esta práctica me lleve a conectar más con mis emociones, o si mi intención es empezar a hacer ejercicio, Sí. siento que tengo que conectarla con ese para qué, que Claro, tú dices, ¿para qué? ¿no? Esa intención para mi cuerpo, Claro, para mi salud, sentirme para vivir más saludable. años. Así es. ¿No? Para sentirme más energética, para tener más flexibilidad, entonces ya le das a la cabeza como un poco más de claridad de por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. ¿Para qué? Y también creo que en el tema de actuar, a pesar de que algo te esté costando trabajo, creo que hay mucho que podemos hacer de no pensarla tanto. De decir, Sí, el 1, 2, ahí 3. voy, ¿no? Sí, 1, 2, 3 me paro, ¿no? Sí. Y ya ni estoy pensando en nada, ya me vestí, ¿no? O saco mi ropa de ejercicio del día anterior y Claro. preparo mi agua y mi licuado y Sí. mi maleta para vestirme. Entonces ya me preparo para la acción y no la pienso tanto, ¿no? Porque si estoy en mi cama y doy otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta, Claro. pues claro que nadie dice, Sí. está más rico estar en el ejercicio Sí, que en mi sí, cama, sí, no. sí, sí. Nadie yo creo que piensa eso. Sí. Pero los que sí se paran dicen, está más rica mi cama, pero después me voy a sentir mejor. Así es. ¿No? Y lo estoy haciendo por mi cuerpo, y lo estoy haciendo por mi rodilla, y lo estoy haciendo Claro. para vivir más años, y lo que sea. ¿no? Más que satisfacción por una plenitud, ¿no? Un Exacto. estilo de vida que me lleve a una plenitud de sentirme bien, de Exacto. bienestar. Exacto. Y hoy más que nunca necesitamos conectar con nuestro cuerpo porque estamos en Justo. una era súper digital, con mucha información, Sí. sobresaturación Sí. mental. Y entonces viene esta angustia, esta ansiedad, esta Claro. sobreestimulación, que es verdad que es mentira. Exactamente. Y cuando conectamos con ese ser nuestro, con esa autenticidad, con ese mindfulness de traernos al presente y decir, soy un producto de lo que he sido, me ha traído hasta acá, pero ahora hacia dónde quiero ir, o sea, con qué intención Exacto. pongo este jugador en mi tablero, con Sí. esta intención de brillar, de expresar tu luz. Tú sabes que mucha gente, me pasa, sobre todo con mujeres, me ha pasado, que llegan y cuando yo les pregunto qué desean, Sí. o sea, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que más deseas en este momento? Y no se me va a olvidar una de ellas que me dijo así como, es que me da mucha pena decírtelo. Le digo, bueno, este es un espacio seguro. Sí. Y seguramente si me está escuchando la vas a ver quién es. Y me dice, es que yo quiero brillar, Sheila. Sí. Yo quiero brillar, pero no sé, me da pena. O sea, me da pena pedir eso. Es como Claro. que se nos inculcó que brillar es muy egocentrista, ¿no? Pero cuando nosotros brillamos por expresar nuestra luz, por inundar de luz Al otro también. al otro Claro. y a un momento, sobre todo ahorita de tanta oscuridad que estamos viviendo, creo que es la mejor intención que podemos dar para poner ese jugador en el tablero. Claro, y justo la intención es el significado que le doy, ¿no? El propósito que le doy. O sea, cuando las personas dicen, pon una intención a tu día, es como, ¿cómo quieres vivir tu día hoy? ¿No? So, mi intención de hoy va a ser la gratitud. Ok, hoy voy a vivir con mucha gratitud. Hoy voy a vivir enfocándome en mí, en mi relación con tal. Entonces es, la intención es el propósito o el qué quiero, ¿no? O sea, tener muy claro el para qué, otra vez, el para qué estoy haciendo sí, esto. el para qué creo que es ¿no? básico, porque como dices tú, es lo que nos da sentido, ¿no? O sea, sí. Claro. Cuando decimos quiero una vida de sentido, quiero una vida de propósito, es porque de verdad no es un cliché, o No. sea, realmente es lo que nos motiva. Para mí es lo que me hace levantarme todos los días. Sí. El saber que tengo un propósito, que al final tengo un trabajo con la vida y Claro. con las personas, un compromiso personal que yo hice con la intención
de ser parte activa, de no seguir esperando el cambio que venga ni del gobierno, ni de entidades, ni de mi padre, ni de mi madre, de mí mismo. Es una responsabilidad de amarme a mí mismo, de respetarme y de obligarme de alguna manera a salir con coraje a la vida y de brillar nuestra luz. Sí. Así que, Sofía, muchísimas gracias por este espacio. Me encanta, eres una rebelde del ser. Me encanta las rebeldes del ser con las que he conocido hasta ahora. Personas que no se limitaron, ¿sí? Que lograron rebelarse ante limitaciones, como dices tú, condicionamientos, patrones, y si todo lo tenemos. O sea, pero ya hoy siento que no hay excusa porque la tenemos al alcance de una computadora, al alcance de, como dices tú, de poner un audiolibro, de escuchar y de ver qué conecta con nosotros. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ti, por seguir haciendo esta labor de empoderar a las personas. Por favor, Sofía tiene mucho que brindarles. Cuéntales gracias. Cómo puedes ayudarles y tus redes sociales para que te puedan ubicar, porque es importante. Pues estoy en todas las redes sociales como sofia.gdb. Mi página igual es sofiagdb.com y tengo diferentes cursos, conferencias y talleres para diferentes temas que en general o en el propósito final es ayudarnos a sentirnos mejor y a disfrutar más la vida, porque pues estamos aquí solo un ratito. Así es. Y podemos hacer de ese ratito algo mucho mejor. Así es. Así que bueno, esta vida yo lo coincido. Esta vida para mí es para disfrutarse. Exacto. Y cuando empiezas a integrar todos tus jugadores en el tablero y empiezas a personalizarlos, que es tu jugador, mi jugador, el jugador de Sofía son totalmente diferentes, ahí es cuando empieza la diversión de este juego, no para ganar, sino para disfrutar del juego. Soy Sheila Sicafi y también puedes indagar, explorar más información en mis redes sociales, en mi plataforma sheilasicafi.com, y te invito a que sigamos en estos episodios. En Personalízate vamos a ver el siguiente personaje, el jugador que rige la estrategia de la jugada, la mente, esa agilidad mental que necesitamos en este juego de la vida para crear nuestras propias estrategias. Sofía, muchísimas gracias. Rebeldes del Ser, los espero en mi próximo episodio. Y mientras tanto, recuerda, revela tu ser, revela tu autenticidad y continúa en esta ruta disruptiva de revolución personal. Soy Sheila Sicafi, muchísimas gracias.